Y, ok. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Vamos a empezar con el taller número 2. Bienvenido a este taller. Previo a eso, vamos a hacer eh, recordar cómo es la mecánica de estos talleres. Nosotros, como los organizadores, publicamos el, el artículo que vamos a dar lectura para el sábado del taller. Se presenta un formulario y nosotros, el día del taller, resolvemos las preguntas. Ahora, otra consideración importante es al respecto del número de talleres. Son 12 talleres. Los tres primeros son estudios descriptivos. Esta es la segunda de los descriptivos. Luego, los tres siguientes serán estudios de casos y controles. Los tres siguientes serán de cohorte y finalmente de ensayos clínicos. Bueno, recordando eso, empezamos, sin más preámbulos. El formulario para este taller 02 ha constado de 12 preguntas. Otro punto al respecto del formulario es que, como han podido observar en el taller 01, estamos abordando varios temas, varios tópicos de una lectura crítica. Sin embargo, son muchos los tópicos como hemos podido ver en la charla 00. Y abarcar todos esos criterios de lectura crítica en solo 12 preguntas es prácticamente imposible. De tal modo que estos criterios, de esa gran cantidad de criterios, se van a abordar a lo largo de todos estos talleres y espero que nos sigan. Bueno, empezamos. Formulario de preguntas. Pregunta 1. ¿Crees que los estudios que el autor empleó para plantear el problema de investigación son adecuados y pertinentes? Veamos, es planteamiento de problema. Según Sampieri, el planteamiento de problema en un trabajo de investigación es el corazón, es el centro, ya que permite determinar la metodología, el método de muestreo, incluso el análisis estadístico que vamos a emplear para conseguir los objetivos del estudio. Ahora, en, el planteamiento de problema consta de los siguientes elementos, tanto objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y las deficiencias en el conocimiento o el vacío en el conocimiento. Sobre este punto, contextualicémonos al artículo. El estudio que ha sido reportado en este artículo, el de hoy, de seguro ha nacido a partir de una idea que ha sido general, poco específica, poco delimitada. Entonces, para que nosotros como los lectores podamos entender qué es lo que quiere el autor, qué quiere hacer o en qué consiste o cuál es el tema que va a abordar este autor, o también los colegas de dicho autor o los colaboradores, para que entiendan esa idea del autor principal. Entonces, este autor tiene que especificar esa idea general, tiene que delimitarla, tiene que pulirla y el paso de esa idea general a algo más específico y que nosotros, los lectores y los colaboradores puedan entender, es a lo que nos referimos con el planteamiento del problema y consta de estos elementos. Ahora, estos elementos en el artículo deben estar expuestos de forma clara, precisa y además accesible. ¿En qué, en qué segmento del artículo debemos encontrar estos tópicos? En la introducción. Ese es un punto uno. Y el segundo es que para formular tanto objetivos, pregunta, justificación, la viabilidad del estudio, las deficiencias o vacíos en el conocimiento, o depende de varios factores. Uno de los factores es, por ejemplo, el entusiasmo o la experiencia del autor en el tema. Otro, la complejidad del tema. Y el tercero, y la más importante para el planteamiento del problema, es las referencias bibliográficas, los antecedentes del tema. Entonces, veamos el artículo. Eh, repetimos, planteamiento del problema consta de los siguientes elementos, donde lo encontramos en la introducción. Listo. Ahora, para plantear cada uno de estos tópicos del planteamiento del problema, se necesita de las referencias bibliográficas. Y vamos a introducción. En la parte de introducción del artículo, el artículo en mención eh, es la de incidencia y características clínicas del síndrome de Guillain-Barré en la comarca de Osona, Barcelona, España, 2013-2016, y el autor es aragonés. Veamos, en la parte de introducción, el primer párrafo
como pueden observar, hace una definición del síndrome de Guillain-Barré, además de las causas y las variantes de esta. Entonces, el primer párrafo tiene el fin de darnos a conocer el tema de estudio. El tema es síndrome de Guillain-Barré. Listo. El segundo párrafo, como han podido observar, el autor expone diferentes eh, estudios, resultados de estudios que abordaron también el mismo tema que el autor. Incidencias del síndrome de Guillain-Barré tanto en Europa, Estados Unidos, en Francia, en Asia, además del Caribe y en la propia España. Entonces, a partir de esta información dada en el segundo párrafo, nosotros sabemos que la incidencia es baja en algunos determinados espacios geográficos. La exposición de estos resultados es en función también, si pueden observar, al espacio geográfico. Hace reporte de estudios de Europa, de otro continente, tanto de Asia, de otro continente, del mismo continente donde está el país originario, Europa, además de otros países vecinos y España, la propia nación donde se está realizando el estudio. Con el segundo párrafo, entonces, nosotros conocemos la realidad problemática de este tema en diferentes espacios geográficos. El tercer párrafo, pueden observar que aborda el mismo tema de incidencia, pero en función a la edad. Y gracias a la exposición de esta información por parte del autor, nosotros sabemos que la mayoría de los estudios o los estudios reportados en este segmento mencionan que el pico más alto del síndrome o de la incidencia de este síndrome es en los 70 y 80 años y la incidencia baja a partir de esa edad. En el cuarto párrafo podemos observar que menciona estudios relacionados a otras polirradiculoneuropatías de causa inmunitaria, pero realizadas en la localidad de este estudio, en la misma localidad, en la comarca de Osona. Ahora, y finalmente el último párrafo, podemos observar que menciona el autor el propósito, el objetivo de describir la incidencia global y específica por sexo y grupos de edad. Ese es el objetivo principal del estudio. Ahora, a continuación, la siguiente información es el propósito, la justificación del por qué está realizando este estudio, para contribuir al conocimiento del mapa epidemiológico europeo y global del síndrome. Y una cosa que es poco usual observar en los artículos es la exposición de la hipótesis en la introducción. El autor, en este caso, en este artículo, expone la hipótesis y la hipótesis planteada es que la incidencia del síndrome es alta a expensas de una mayor incidencia en los ancianos. O sea, quiere decir que el autor supone que la incidencia a partir de los 80 años o en ancianos es mucho mayor a comparación de los otros estudios. ¿Listo? Y finalmente, hay un otro objetivo que el autor expone, que es la de describir las características clínicas del síndrome de los casos estudiados. Entonces, veamos, volviendo a la pregunta, ¿crees que los estudios que el autor empleó para plantear el problema de investigación son adecuados y pertinentes? Para nosotros afirmar que son adecuados y a la vez pertinentes, debemos de identificar o corroborar de que la introducción contiene estos elementos del planteamiento del problema. Veamos, los objetivos. En el artículo podemos observar que el objetivo es determinar la incidencia global y específica según sexo y edad. También, si bien es cierto, la pregunta no está expuesta directamente, sin embargo, nosotros al hacer o plantear la pregunta pico, podemos determinar que la pregunta va a ser cuál es la incidencia en este caso, la incidencia del síndrome en la población o en la comarca de Osona, por ejemplo. La justificación también está expuesta en el artículo, que es la de contribuir con la epidemiología global y europea, la viabilidad del estudio. Esto implica varios puntos. Primero, la disponibilidad de recursos y los alcances del estudio, además de las implicaciones y consecuencias del estudio. El cuarto párrafo juega un papel muy importante para delimitar la viabilidad del estudio, o sea, cuán factible ha sido realizar este estudio por parte del autor, si le ha sido fácil o si le ha sido difícil realizarlo. A ver, el cuarto párrafo
observamos que estudios, reportes de otras patologías, pero en la misma comunidad, en la misma localidad. Y cuando nosotros observamos o constatamos del autor de estas citas, de la número 14 y la número 15, podemos, de- si hacemos clic al número 15, por ejemplo, y aquí están las referencias, el 14 y el 15 son artículos que han sido reportados por el mismo autor, Aragonés JM. Entonces, de esto, ¿qué podemos sacar? Que el autor tiene todas las facilidades, la experiencia y la facilidad tanto logística y de disposición de pacientes para emprender un trabajo de las mismas características, claro, de otra patología, pero en la misma población. Entonces, el trabajo es en cierta forma viable. Es viable y ha sido viable por parte del autor. En cuanto a las deficiencias o vacíos en el conocimiento del problema, implica también el estado del conocimiento y nuevas perspectivas de estudiar. El estado de conocimiento, o lo que llamamos como el estado de arte, para determinar el tema y la problemática de un, de un, de un tema de estudio, también están expuestas en la introducción. Y gracias al segundo y al tercer párrafo es que determinamos que el conocimiento actual sobre incidencia de este síndrome es baja en determinados espacios geográficos, es alta en otros espacios geográficos y que además en relación a la edad, la conclusión o bueno, el conocimiento de que tiene el pico más alto entre los 70 y 80 y luego cae. Entonces, el estado del conocimiento sí está abarcado en el artículo. Y además el autor da una nueva perspectiva para estudiar y observamos eso en el cuarto párrafo. Observen que al finalizar del cuarto párrafo, el autor menciona que saca la siguiente idea, propone la siguiente idea, ¿no? En sus estudios anteriores, menciona, se han hallado altas incidencias a expensas de los mayores de 80 años, lo que apunta a un infradiagnóstico de estas enfermedades neuromusculares en los más ancianos. Esto va en contra de todos los estudios reportados en el cuarto párrafo que abordan la incidencia según grupos etarios. El autor menciona que es mucho más frecuente incluso observarla en pacientes mayores de 80 años, en cambio los otros estudios mencionan que cae dicha incidencia. Esto le da una nueva perspectiva para estudiar este tema, como pueden observar. Entonces, entonces podemos concluir que el planteamiento del problema que el autor da en la introducción sí es adecuada, sí nos permite conocer el qué quiere hacer, el, cuál es su pregunta, el por qué quiere investigar ese tema y además nos permite identificar si que ha sido viable y además aborda complementa o completa o nos da a conocer el estado actual del conocimiento en cuanto a incidencia del síndrome de Guillain-Barré en base a diferentes espacios geográficos. Ahora, pregunta 2. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Para responder esta pregunta, hubieran, se hubieran dirigido al último párrafo de la introducción, en donde podemos observar que el objetivo es describir la incidencia global y específica por sexo y grupos de edad, ¿no? El autor no quiere determinar la relación entre factores desencadenantes y la gravedad del síndrome de Guillain-Barré, ni tampoco quiere identificar las causas y mucho menos evaluar la eficacia del criterio de diagnóstico del síndrome. Ahora, consideraciones importantes al respecto del objetivo. El objetivo debe de ser claro y debe ser específico, directo, sin rodeos. Debe ser medible, ya que además el artículo es de enfoque cuantitativo, debe ser el objetivo apropiado y realista, o sea, susceptible de alcanzar, lograr los resultados y poder responder a la pregunta. Bueno, entonces el objetivo de estudio es describir la incidencia global y específica por sexo y grupos de edad. Pregunta número 3. ¿Cuál no fue una variable de estudio? Las variables son características de los elementos de estudio. Ahora, dicha información la observamos obviamente en materiales y métodos. Y en este artículo el autor no lo denomina este segmento como materiales y métodos, sino como pacientes y métodos.
Típicamente vamos a observar que el inicio del segmento de metodología inicia con el tipo de diseño. Sin embargo, el autor en este caso no opta por exponer dicho diseño, sin embargo, en el resumen sí está el tipo de diseño. Ahora, luego la información que sigue es relacionada a la población de estudio. El primer párrafo menciona la importancia, la localización del hospital universitario y el papel que juega este hospital en este trabajo. Menciona que dicho hospital atendió una población censada promedio de 151.907 habitantes en el periodo estudiado, que además es un centro de referencia de ese ámbito geográfico. En el segundo párrafo de Materiales y Métodos, el autor expone que dicho hospital tiene o dispone de un registro de las principales enfermedades neurológicas. Y no solo eso, sino que todos los neurólogos, los especialistas, están a disposición para hacer el registro en estos 13 años que abarcó el periodo de estudio, para recabar esa información. Listo. Y ahora, observando el primer y el segundo párrafo, solo podemos determinar la población, el número de la población, o cuál es la población de estudio en este caso, que serían todos los habitantes de la comarca de Osuna, o de Osona. Entonces, y luego la información siguiente es relacionada al periodo, luego a los criterios diagnósticos del síndrome y nada más. Entonces, no estamos, bueno, eso en cuanto a la población. Ahora, en cuanto a las variables, el siguiente párrafo posterior a los criterios de Brito menciona todas las variables que se ha recogido de todos los pacientes diagnosticados con este síndrome. Por ejemplo, ¿qué variables? Regresamos a las diapositivas. Observamos que las variables que se han recogido son tanto variables demográficas, de sexo y edad, la fecha de inicio del síndrome, el posible desencadenante en las 4 semanas previas. Otra variable que se recogió son la variante del síndrome, la presencia o no de proteinorraquia al ingreso, las características del electromiograma, la necesidad del soporte ventilatorio, el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y finalmente la última variable que se recogió de estos pacientes es el estado funcional valorado en la escala de Rankin a los 6 meses. Y como pueden observar, la condición económica no ha sido una variable de interés por parte del autor. Entonces, la variable que no fue considerada en este estudio es la condición económica. Pregunta 4. ¿El artículo explica si se empleó un muestreo probabilístico o no probabilístico? Recordemos sobre muestreo. Hay dos tipos de muestreo. Muestreo probabilístico, en la que se hace uso de la aleatorización, del azar, y además en la que todos los participantes o los posibles participantes tienen la misma posibilidad de ser escogidos. La posibilidad es mayor a cero en este caso. Y en el muestreo no probabilístico, la selección de los participantes depende de los criterios del autor. No hay aleatorización, en donde podemos observar que los participantes o los posibles participantes no tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Entonces la posibilidad es igual a cero. Ahora, y aquí están los tipos de métodos, de tipos de muestreo, tanto probabilístico y no probabilístico. Pero vayamos al artículo. ¿Dónde encontramos las características de la población y el muestreo? Habíamos mencionado hace breves momentos que lo encontramos al inicio de la metodología, pero estamos comentando que con el primer y segundo párrafo solo podemos determinar la población de estudio. Recordemos que muestreo es realizar un procedimiento para escoger un subgrupo de toda una población, de todo un universo, y de tal modo que dicho subgrupo, eh, los resultados obtenidos en ese subgrupo llamado muestra sean extrapolables a toda la población. Pero hasta ahorita observamos que no hay un tipo de muestreo específico, o eso es lo que aparenta. Pero si vamos más aquí, más abajo, al quinto párrafo, podemos observar lo siguiente. Para el cálculo de la incidencia, o sea, para determinar la incidencia, se ha utilizado el número de pacientes diagnosticados con síndrome de Guillain-Barré en el periodo 2003-2016 y residentes en algunos de los 51 municipios que conforman la comarca, entre la población total.
población de derecho de dicha comarca. Con esto, ¿qué podemos entender? Que el autor necesita, para determinar la incidencia, a toda la población de dicha comunidad, de dicha comarca, y además necesita diagnosticar o determinar cuántos son el número de casos de pacientes que presentan este síndrome de toda esta población. Entonces, volvamos a las diapositivas. Sobre muestreo. Habíamos mencionado en la charla anterior que el muestreo es un procedimiento que va a depender del objetivo del estudio. Si el objetivo del estudio, en este caso, es determinar la incidencia, entonces, para determinar la incidencia, sí o sí tenemos que conocer la definición de esta. La incidencia es la proporción de individuos sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un periodo determinado. Ahora, para determinar la incidencia es necesario tener un periodo determinado y es necesario que se incluya a toda la población en riesgo. La población en riesgo es la población sana. ¿Eso qué implica? Que el autor en enero del 2003, cuando ha iniciado el estudio, tuvo que tener en cuenta o considerar a toda la población eh, eh, a toda la población de esa comunidad como población sana. Eso también implica que la población, o bueno, que no se deba de incluir algún, alguna persona, algún poblador que tenga o que curse en ese momento con el síndrome. Todos los pacientes que inicien, que ingresen a este estudio deben de ser pacientes sanos, sin el síndrome y de tal modo que el autor en este caso tenga 13 años de observación para ver cuántos casos de síndrome de Guillain-Barré se presentan. Entonces, ¿qué observamos? Con respecto a la pregunta, el artículo explica si se empleó un muestreo probabilístico o no probabilístico. Bien, vamos a entrar en controversia en este punto, ya que por parte de la organización la respuesta sería un método no probabilístico, un muestreo no probabilístico. Dos puntos al respecto. El primero es que como es un estudio de incidencia, es necesario, es menester tener al inicio del estudio a toda la población, incluir absolutamente a toda la población y luego observarlas y ver cuántos casos se presentan en esos 13 años. ¿Listo? Pero sin embargo, el único criterio que se puede considerar, criterio de inclusión, es que dichos pobladores deben, o en este caso, deben estar sanos, deben ser una población en riesgo sanos para iniciar este estudio. Entonces, como observamos, el autor determina los criterios, no hace una prueba aleatoria. En el artículo no observamos ni una prueba de aleatorización, ni siquiera la determinación del número de sujetos de estudio por un método de una prueba estadística. Entonces, sería un método no probabilístico. Y aquí tenemos varios métodos no probabilísticos. Sin embargo, las que están relacionadas con las características de este estudio son dos posibles, uno por conveniencia u otro consecutivo. Ambas se parecen. En ambas, el autor escoge a los sujetos de estudio en base a la accesibilidad. El autor es parte de ese centro hospitalario que es de referencia en esa localidad. Entonces, es muy fácil para él disponer de toda esa población, accede a esa población. Sin embargo, la diferencia entre un muestreo por conveniencia y un consecutivo se diferencia en lo siguiente. En el consecutivo se incluye a todos los accesibles, absolutamente a todos los accesibles. Y como hemos observado en un estudio de incidencia, es necesario incluir a toda la población para empezar el estudio y luego observar si presentan o no casos de síndrome. Entonces sería un método no probabilístico consecutivo. Sin embargo, en el artículo, como hemos visto, no lo expone de manera directa. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el periodo de estudio? Esto lo observamos también en el segmento de materiales y métodos, lugar donde se expone, como habíamos mencionado, el diseño, la población, los criterios de inclusión e exclusión, se expone el lugar de estudio y el tiempo de estudio. Y en ese segmento encontramos que el periodo de estudio abarca desde el 1 de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2016. Ahora, pregunta número 6. ¿Este espacio temporal es adecuado para la selección del diseño de estudio? Este artículo, ¿qué diseño de estudio tiene? Es un estudio descriptivo
de incidencia. Descriptivo, básicamente, porque uno está determinando la incidencia, la magnitud de los nuevos casos en una población en un periodo determinado, incidencia, y además describe ciertas características de los pacientes diagnosticados con este síndrome. Por ejemplo, como lo habíamos mencionado, determina, por ejemplo, variables demográficas como sexo, edad, el posible desencadenante, las variables o las variantes del síndrome, la presencia de proteína urráquea o no, también las características del electromiograma. Como pueden observar, algunas de estas variables o las variables que mencioné hasta ahorita se pueden incluso medir en una sola o un solo periodo de tiempo. O sea, con un estudio de prevalencia se puede conseguir dichas variables o dicha información. Sin embargo, la última variable, por ejemplo, requiere de un seguimiento, de una evaluación continua de los pacientes con este síndrome. La última variante, por ejemplo, es el estado funcional valorado con la escala de ranking a los 6 meses. Entonces, esta variable sí o sí requiere un seguimiento, de tal modo que es menester, es necesario que para realizar este estudio se requiera de un espacio temporal, de un periodo de tiempo. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿este espacio temporal es adecuado? Claro que es adecuado. Es más que eso, es necesario tener un espacio temporal, un periodo de tiempo para realizar un estudio de incidencia. Ahora, hay dos tipos de incidencia, la incidencia acumulada y la densidad de incidencias. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Es que solo la densidad de incidencias se manifiesta o se da a conocer con una unidad que es persona-tiempo. Y bueno, ambas miden los casos nuevos en un periodo determinado de tiempo. Bien, entonces, pregunta 7. ¿Hay posibilidad de sesgo de selección? Recordemos, los errores o los sesgos más peligrosos son los errores sistemáticos, o también llamados sesgos en este caso, y estos son capaces de invalidar incluso los resultados. Hay tres tipos de errores sistemáticos: el sesgo de selección, sesgo de información y el sesgo de confusión. La pregunta nos hace referencia al sesgo de selección. Este sesgo está relacionado a los procedimientos utilizados para seleccionar a los sujetos del estudio. O sea, ¿cuándo se comete un sesgo de selección? Cuando escogemos a los que no se debieron escoger. Ahora, contextualizando a este estudio, veamos cómo, cómo se han escogido a los participantes. Para empezar, porque necesitamos identificar la incidencia, el autor tuvo que tener el número correcto y exacto del total de habitantes en dicha localidad. Entonces, ese es un punto. Y para obtener esa información, para escoger o para determinar ese número, se valió del Centro de Estadística de Cataluña, que es análogo al Instituto Nacional de Estadística Informática de nuestro país. O sea, es una fuente confiable para determinar el número total de población. Ahora, y para determinar un caso de síndrome se valió de un criterio diagnóstico, que dicho criterio, como es una herramienta o un instrumento, estaría más relacionado al sesgo de información. Sin embargo, sobre sesgo de selección. A ver, por el simple hecho de que se necesita a toda la población y los criterios de inclusión solamente, como hemos visto, se haya reducido a que es necesario para hacer incidencia que ninguno de los pacientes al inicio tengan este síndrome, que padezcan esta enfermedad, sino que todos sean sanos. Podemos determinar que no hay potencial de sesgo o el potencial es mínimo. Sería la respuesta para la pregunta 7, un potencial mínimo de sesgo de selección. Ahora, hay un subtipo de sesgo de selección, son varios. Sin embargo, hay uno que se puede presentar en estudios de prevalencia o de incidencia con mayor frecuencia y es el sesgo de Neyman. Ahora, este sesgo consiste en lo siguiente: es cuando nosotros eliminamos o no incluimos en el cálculo final de la incidencia a todos los pacientes que hayan fallecido o el número de pacientes que hayan fallecido en este caso. Eso implica que si nosotros empezamos el estudio con 100 habitantes, con 100 pobladores, y todos sanos, y que cuando estemos observando o a lo largo del periodo de un año, por ejemplo, observemos que uno padece la enfermedad y que fallece, y que nosotros al final la reportemos como solo 99 pacientes al hacer
la incidencia. Entonces, el hecho de ignorar a ese paciente que falleció en el cálculo final significa que estamos cometiendo un sesgo de Neymar, en la que no se incluye a la población que falleció en este caso, en el cálculo final. Sin embargo, como hemos visto en el artículo, incluye a los pacientes, a los 4 pacientes que han fallecido en los cálculos de evaluación de la calidad, en este caso. A ver, veamos. Observemos que en la parte de resultados, el autor sí incluye para hacer o para contestar o para obtener unos resultados sobre la escala de ranking modificada a los 4 pacientes que fallecieron los 6 primeros meses. Eso implica que el autor sí está considerando a dichos pacientes y no los está obviando en el cálculo final. Entonces no se comete este sesgo de Neymar. Pregunta 8. ¿Cuál no es un resultado del estudio? El Esto podemos corroborarlo al hacer lectura la parte de resultados del artículo. Y ahora, recuerden que los resultados van en función de las variables de estudio y en función también y en orden también de los objetivos de estudio. Podemos observar que el agente etiológico del síndrome no ha sido considerado como una variable de estudio y por ende no ha sido reportado. Y la respuesta en este caso sería la C, que el agente infeccioso más asociado en este estudio fue el Campylobacter jejuni. Listo. Pregunta 9. ¿Los resultados principales de este estudio coinciden con otra evidencia que el autor pudo encontrar? Resultados principales. El resultado principal da respuesta al objetivo principal del estudio y el objetivo principal es eh, la incidencia o determinar la incidencia del síndrome global, de la incidencia global de este síndrome y en función a la edad y el sexo. Entonces, nosotros observamos y que los resultados al respecto están expuestos en la tabla número 2, reportadas en la tabla número 2, y además expone la incidencia global de 2.07, la incidencia en hombres 3.16 y la incidencia en mujeres de 0.97. Ahora, nos pregunta si coincide con alguna otra evidencia que el autor pudo encontrar y también pudo exponer. Vamos a la parte de introducción. Observemos que en la parte del segundo párrafo, que es el segmento donde aborda las incidencias en diferentes espacios geográficos, observamos que en relación a Europa y Estados Unidos, el resultado de este trabajo, que es de 2.7, es casi similar al que se reporta en estas dos bibliografías, ¿no? De 2 por 100.000, por cada 100.000 habitantes por año. Ahora, en cuanto a Francia, difiere totalmente. De 2.42 es la incidencia en ese país. En cuanto a Asia y el Caribe, eh, difieren completamente, ya que la incidencia en estos lugares es mucho más alta. Y en la propia España, en estudios previos, la incidencia es baja. Entonces, podemos determinar que con la única evidencia que el autor reportó y que coincide con el resultado global, es con la reportada con los resultados de Europa y la de América, en este caso, o de Estados Unidos. Y con las otras difieren totalmente. Ahora, eso es con respecto al principal objetivo, que ha sido determinar la incidencia global. En cuanto a las incidencias en función del sexo y la edad, observamos lo siguiente. Mencionan todos los artículos, todos los estudios, menciona el autor en la parte de discusión, que señalan que es de mayor incidencia en los hombres, y este estudio también coincide con los reportes previos de que la incidencia es mucho mayor en hombres. En eso coincide con el resto de estudios, y además plantea una posible hipótesis, ya que no se explica el por qué presenta mayor incidencia en este género. Ahora, la pregunta 10. ¿El estudio presenta alguna hipótesis? ¿Cuál es? Y habíamos mencionado que en el último párrafo de la introducción, donde se exponen los objetivos, donde se expone tanto la justificación, y el autor optó por exponer también la hipótesis. Y la hipótesis es de que la incidencia del síndrome de Guillain-Barré sea alta a expensas de una mayor incidencia en los más ancianos. Ahora, esto lo podemos corroborar en un gráfico que se encuentra en el mismo artículo,
en la que se observa dos picos en infantes y a la vez un pico entre los 40 y 49 años. Sin embargo, da como válida dicha hipótesis, ya que en este estudio se demostró que a partir de los 80 años, el pico o la incidencia en pacientes mayores de 80 años es contraria a los demás reportes. En este estudio se demuestra que es mucho que incrementa el número de casos en estos pacientes, en este grupo etario. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿el estudio presenta alguna hipótesis? Claro que sí. ¿Y cuál es la que se encuentra expuesta en la parte en el último párrafo de la introducción? Ahora, pregunta 11. ¿Se puede aplicar los resultados en tu medio? El- en cuanto al si es aplicable o no a un determinado espacio geográfico, para empezar, el estudio emplea un método no probabilístico y por ende en la misma España pues poco probable o bueno, por las características propias de un método no probabilístico, en la que no es extrapolable dichos resultados, no es extrapolable porque la mejor forma de poder determinar una muestra es aleatorizando, es la mejor. Sin embargo, este estudio no mostró, sino que dependió de los propios criterios del autor, de la accesibilidad a los pacientes del autor por parte del autor. Y además, ahora la pregunta hace referencia a si este resultado del 2.7 de incidencia por cada 100.000 habitantes es aplicable a nuestro medio, o sea, a nuestro país. O sea, ¿qué pasaría si alguno de los docentes en algún rote pregunta cuál es la incidencia de síndrome en el Perú? Entonces, nosotros no podemos responder que es 2.07 porque la realidad entre España y Perú es muy diferente. Son dos políticas sanitarias diferentes, son dos contextos diferentes, dos culturas diferentes, son dos espacios geográficos en donde hay más prevalencia de enfermedades características en este país y hay otras que son más características en este país mediterráneo. Entonces, eh, no podemos aplicar dichos resultados a nuestra población. No es factible aplicarlas. Y esa sería la respuesta para la pregunta 11, que no es aplicable a nuestro país por las diferencias, por las amplias diferencias, por los amplios motivos para hacer que los pobladores difieran. Es más, en la misma España, como han podido observar en el segmento de introducción, el autor menciona que la incidencia de estudios anteriores realizados en España de este síndrome es baja, menor de 1.8. Sin embargo, en este estudio, que está realizado en una población, en una comunidad determinada de la propia España, es alta. Entonces, difiere. Y de tal modo que los resultados, uno, porque el muestreo es no probabilístico y dos, porque el, las características biológicas de los individuos de ambos países son muy diferentes. No podemos aplicar dichos resultados en nuestro país. Pregunta 12. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? ¿Dónde encontramos las conclusiones de este estudio? En discusión. El último, o por lo general, las conclusiones se manifiestan en el último párrafo de la discusión. En el último párrafo de la discusión señala el autor, primero, dando respuesta al primer objetivo, en nuestro estudio muestra una de las incidencias más altas del síndrome de Guillain-Barré y el segundo, la segunda conclusión es la incidencia aumenta con la edad, salvo un pequeño pico en la infancia y entre los 40 y 50 años siendo máxima por encima de los 80 años. Además, en el último párrafo de la discusión se tiende a manifestar las recomendaciones y en base a estos resultados encontrados por parte de este autor, determina que hay que prestarle atención a los pacientes mayores de 80 años, ya que probablemente los estudios anteriores están infradiagnosticando y por eso también se explica del por qué ellos reportan una caída de la incidencia en mayores de 80 años. Entonces, como han podido observar, las conclusiones y además las recomendaciones al final de la discusión. Y esas serían las respuestas de esas 12 preguntas. Y bueno, recalcarles que la idea de estos talleres no es estresarlos, y sino que podamos mantenernos activos en la lectura de información científica
y además valorar si los resultados son aplicables a un determinado medio, si los resultados de los estudios son aplicables a diferentes espacios o poder analizar ciertos tópicos de metodología o de estadística. Entonces, eso sería todo con respecto a las 12 preguntas y no sé si tienen alguna consulta o algún segmento en la que tienen algún comentario o algún punto de vista o alguna pregunta que tengan, las pueden escribir en el chat y eso sería todo con respecto al taller número 2. El taller número 3, del mismo modo,